¿Cómo están? El tema de nuestro proyecto es investigación sobre las variables que causan disrupción en la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía. Los integrantes son Katia Saraguro, Stephanie Sarancic, Esteban Vaca, Tatiana Vallejo y Lenin Yauli. El objetivo de nuestro proyecto es identificar las variables que causan disrupción en la empresa Santa Lucía. Esta empresa se dedica a la molienda de cereales, básicamente. Con una visita técnica a la empresa, con el acompañamiento del docente de la materia y referencias bibliográficas, se identificaron factores a tomar en cuenta con los cuales se elaboró una lista de chequeo, el checklist, que nos va a permitir conocer cuáles son los factores definitivos que ocasionan la disrupción en la empresa. Se buscaron tanto factores internos como externos que puedan incurrir en alguna modificación dentro de la cadena de suministro de la empresa. Es importante también mencionar que el checklist fue validado por 3 profesores de la Escuela Politécnica Nacional, los cuales son el magíster Jaime Cadena, el matemático Nelson Alamoto y el ingeniero Israel Herrera. Además de estos 3 profesores, también se contó con la aprobación y la validación de Maribel Sarmiento, asistente de adquisiciones de la empresa Santa Lucía. El objetivo de esta práctica fue determinar la disrupción en las cadenas de suministro de la empresa Santa Lucía y cómo estas disrupciones del suministro son fallas que pueden afectar la rentabilidad de las empresas tanto a corto como a largo plazo. Para que la empresa esté más preparada para manejar estas incertidumbres y con esto volverse más estable frente a cualquier amenaza dentro del marco teórico de la literatura científica, se han contribuido modelos teóricos sobre gestiones de riesgo de la cadena de suministros, resiliencia y confiabilidad. Este artículo emplea modelos para proporcionar información sobre las fortalezas y debilidades de la empresa, que luego se pueden emplear planes de contingencia de modo que la empresa esté más preparada cuando se presenten nuevas disrupciones. La gestión de riesgos. La gestión de riesgos de la cadena de suministros es una herramienta importante cuando se experimentan disrupciones y pueden ayudar a reducir la probabilidad y gravedad de posibles escenarios de riesgo que se producen en la cadena de suministros. Se identifican 4 pasos para un mejor enfoque de la gestión de riesgos de la cadena de suministros, que son: paso 1, la identificación de los riesgos. Este paso es crucial para identificar los riesgos relevantes y conocer las futuras disrupciones. Paso 2, la evaluación de riesgos y ponerlos en orden de prioridad, en función de probabilidad y gravedad. Paso 3, la mitigación de riesgos se enfoca en reducir los riesgos a niveles aceptables mediante el uso de diferentes estrategias. Paso 4, el control de riesgos es importante para monitorear los riesgos identificados en caso de que su estado empeore. Materiales y métodos. Vamos a empezar con un listado de chequeo o checklist, que son listas u hojas de verificación sin formatos generados para realizar actividades repetitivas, control de cumplimiento o actividades de actividades o recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática. Es muy importante que las listas de control se encuentren de forma clara, establecidas e incluyan todos los aspectos que pueden aportar datos de interés para la empresa. Es por esto que se precisa que se quede de forma correcta recogida en un listado de control, que tiene que controlarse o chequearse, y cuál es su criterio de conformidad o no conformidad, cada cuánto se inspecciona y qué realiza el chequeo y cuáles son sus procedimientos. El análisis de R estadístico en RStudio. La analítica R es la analítica de datos que utiliza el lenguaje de programación R, un lenguaje de código abierto que se utiliza para la computación estadística o los gráficos. Este lenguaje de programación se utiliza frecuentemente en análisis estadísticos y minería de datos. Puede usarse en la analítica para identificar patrones y construir modelos prácticos. R no solo ayuda a analizar los datos de las organizaciones, sino que también se puede utilizar para ayudar a la creación y desarrollo de aplicaciones. Diagrama de barras en RStudio. Los gráficos de barras resumen y comparan los datos categóricos mediante longitudes de barras proporcionales para expresar los valores. Los gráficos de barras se componen de un eje X y un eje Y. El eje X representa categorías discretas que corresponden a una o varias barras. La altura de cada barra corresponde a un valor numérico que se mide en el eje Y. El diagrama de pastel en RStudio. Una gráfica de tarta es una gráfica circular dividida en sectores que ilustran magnitudes o frecuencias relativas. En una gráfica de tarta, el área de cada sector se proporciona a la cantidad que representa. En conjunto, los sectores crean un círculo completo. Este es uno de los tipos de gráficos más utilizados en investigación, pues se utiliza para resumir los resultados de un sondeo o encuesta. Diagrama de dispersión en RStudio. El diagrama de dispersión permite estudiar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos que aparecen en pares, por ejemplo X, Y. El diagrama muestra estos pares como una nube de puntos. Las relaciones entre los conjuntos asociados de datos se infieren a partir de la forma de las nubes. Un diagrama de dispersión de gráfico donde los valores corresponden a un conjunto de datos se ubican como puntos de plano cartesiano. Una relación entre los puntos muestra algunas veces como positiva, negativa, sólida o débil. La relación positiva se muestra mientras que el valor X aumenta y los valores Y aumentan. Quizá algunos puntos no siguen un patrón exacto, pero la tendencia global indica una clara tendencia hacia la izquierda inferior o a la derecha superior del gráfico. Relación negativa. En este caso se indica un gráfico que se mueve desde la izquierda superior hacia la derecha inferior. Y sin relación, que algunas veces no se relaciona entre las variables. Y por último, el diagrama de cajas en RStudio, que este diagrama de bigotes es una manera conveniente de mostrar visualmente los grupos de datos numéricos a través de sus cuartiles. Las líneas que se extienden paralelas de las cajas se conocen como bigotes y se usa para indicar la variabilidad fuera de los cuartiles superior e inferior. Bien, ahora vamos con los resultados de discusión. La lista de chequeo para la evaluación de la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía fue una herramienta de gran ayuda para poder evaluar la empresa. Cada integrante del grupo evaluó a la empresa Santa Lucía en base al observado de la empresa y el conocimiento previo a sus actividades. Esta evaluación se realizó utilizando una escala de Likert y se obtuvo los siguientes resultados que se presentan a continuación rápidamente. Tenemos los resultados del entrevistado 1, del 2, del 3, del 4 y del número 5.
Luego de obtener resultados, podemos ayudarnos de un estudio estadístico y de gráficas de estadística realizadas en RStudio para una mejor interpretación de los resultados. Las gráficas se presentan por cada factor evaluado y su factor global. Por lo tanto, para el factor 1 tenemos que los daños en la infraestructura por eventos como terremotos, sismos, erupciones, aluviones, inundaciones, que representa el factor 1.1 evaluado, y también el factor 1.3, que es la distribución de producto terminado durante eventos como terremotos, sismos, erupciones, aluviones, inundaciones, son factores que sí afectan parcialmente a la cadena de suministro. Ahora bien, para el factor 2, tenemos que la existencia de una sola mezcladora en toda la línea de producción, que se debe al factor evaluado 2.3, es un factor que afecta parcialmente a la cadena de suministro. Para el factor 3, tenemos que el hurto de cargamento de materia prima en el trayecto origen-destino, que se refiere al punto 3.1, es un factor que podría afectar parcialmente a la cadena de suministro. Para el factor 4, aquí se encuentra un único factor que pertenece a la volatilidad de los precios del combustible, que es el cambio del precio en los combustibles, el factor 4.1. Este factor no podría afectar a la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía. Ahora bien, pasamos al factor número 5. Tenemos que el tipo de cambio para intercambios comerciales, que representa el 5.2, es un factor que no podría afectar a la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía. También tenemos para que el factor se retardó por trámites en puertos o aduanas. Según los gráficos estadísticos, podemos visualizar que la pérdida de documentación de materia prima importada en comerciales, que representa el 6.1, es un factor que afecta parcialmente a la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía. Bueno, continuando con el análisis de los factores, nos toca el factor número 7, que son los cambios de preferencias del cliente consumidor, del cliente o consumidor. Gracias al resumen estadístico y los gráficos de resultados, podemos ver que el retraso de las entregas y productos que no cumplen con las expectativas del cliente son factores que, a pesar de sobrepasar al tercer factor, van a afectar escasamente la cadena de suministro de la empresa. Con respecto al factor número 8, que es el desempeño de los socios de la cadena de suministro, pudimos observar que la impuntualidad de los socios de la cadena de suministro es un factor que de igual manera va a afectar escasamente la cadena de suministro de la empresa, a pesar de que es un factor que sobrepasa los demás factores de este alineamiento. Con respecto al factor número 9, que es la capacidad o complejidad logística, tenemos que la cantidad de despachadores en bodega de almacenamiento es un factor que podría retrasar el tiempo de entrega entre la empresa y el distribuidor, y sí afectaría en cierto modo a la cadena de suministro. Con respecto al factor número 10, tenemos que es la precisión del pronóstico planeación. En este caso, la incertidumbre de la demanda y la planeación de la producción son factores que pueden llegar a afectar a la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía. Pues, si no se cuenta con una correcta planeación de la demanda, puede incurrir en costos o pérdidas para la empresa. Continuando con el factor número 11, tenemos los temas de planeación, comunicación con proveedores. En este apartado tenemos que la planeación en compras es un factor que puede llegar a ser un riesgo mínimo en la disrupción de la cadena de suministro. Sin embargo, no hay que dejar de tomarle atención a este tipo de factores. Continuamos con el factor número 12, que es la tecnología de la cadena de suministro inflexible. En este caso tenemos que las máquinas en malas condiciones de funcionamiento es un factor que puede afectar parcialmente a la cadena de suministro de la empresa, más no que le esté afectando en la actualidad. Sin embargo, como en el apartado anterior, el factor anterior, hay que tomar mucho en cuenta estos factores que pueden llegar a afectar, más no que afectan, pero para tomar medidas preventivas. Por último, el factor número 13, que es el riesgo en control y equipamiento en el área de producción. La comunicación entre departamentos es un factor importante para que no ocurran riesgos de disrupción en la cadena de suministro, pues si no se cuenta con una buena comunicación entre departamentos, no se puede incurrir a una buena planeación de la demanda y por ende va a afectar el flujo de la cadena de suministro, tanto desde los proveedores hasta la entrega del producto final. Bien, hablemos acerca del análisis del factor 14, que respecto al riesgo en la distribución del producto terminado. En base a los gráficos de resultados obtenidos, en este caso el desabastecimiento de transporte y la revisión de las rutas, que son los 14.1 y 14.2, son los factores más importantes a tener en cuenta para que no ocurran riesgos en la disrupción de la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía. Para el análisis del factor 15, tenemos que es respecto a la incertidumbre financiera.
En este caso, en base a los resultados obtenidos, se ha llegado a la conclusión de que el pago de facturas a los proveedores, que respecto al punto 15.1, es un factor importante que puede incidir en que ocurran riesgos de disrupción en la cadena de suministro de la empresa. Ahora vamos con el factor número 16, que es respecto al riesgo por condiciones de trabajo en planta. En este caso, como se puede observar, en base a los gráficos, también hemos concluido que todos los factores analizados respecto a las condiciones de trabajo no son un factor que involucre riesgos de disrupción en la cadena de suministro de nuestra empresa en cuestión. Por otro lado, tenemos el análisis del factor 17, que es respecto al riesgo en la seguridad laboral. En este caso, en cambio, hemos obtenido resultados que nos han definido que el tiempo perdido por accidentes, que respecto al punto 17.7, es un factor muy importante que implica riesgos de disrupción en la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía. Además, tenemos el análisis del factor número 18, que es respecto a la infraestructura. En este caso, las condiciones físicas aptas para la elaboración de actividades es un factor importante a tener en cuenta para que no ocurran riesgos de disrupción. Y finalmente tenemos el análisis del factor 19, que es la capacidad en exceso. En este caso, en comparación con todos los factores, el más relevante ha sido el tiempo de vida de la producción en exceso, que es respecto al 19.1, que es un factor que todos los entrevistados consideran que puede influir a través de riesgos de disrupción en la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía. Ahora seguimos con el análisis general. Los siguientes diagramas y gráficos estadísticos para los 19 factores analizados nos indican que el factor que más puede causar riesgo en la disrupción de la cadena de suministro es el factor 3, riesgo en el control y equipamiento en área de producción. Además, los factores que pueden causar disrupción de manera parcial o neutra, pero que no se debe descuidar son los siguientes. El factor 15 con incertidumbre financiera, el factor 1 con desastres naturales o biológicos e incertidumbre geopolítica, el factor 19 con capacidad de exceso, el factor 8 con desempeño de los socios de la cadena de suministro y finalmente el factor 9 con capacidad o complejidad logística. Por los demás factores, la probabilidad de ser un riesgo para la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía es baja. Bueno, continuando con el análisis de escenarios, tenemos lo siguiente. Como hemos visto en el análisis de resultados, los factores políticos, los factores biológicos, sí tienen cierta incidencia dentro de la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía, pero también existen otros factores internos que sí se pueden modificar, que tienen de cierta manera mayor peso en la cadena de suministro de nuestra empresa en cuestión, como lo son la producción, la tecnología, la planeación, la logística y la disponibilidad de los recursos, en este caso la disponibilidad de maquinaria. A partir de esto es que nosotros notamos que existían ciertas faltas, ciertas cuestiones que quizás no tomamos en cuenta dentro de nuestra checklist. Y es que un punto importante por tratar dentro de la cadena de suministro es la comunicación. La comunicación no solamente de la empresa con respecto a los proveedores, ni con la empresa con respecto a las personas que trabajan dentro de ella, sino también con respecto al cliente. Dentro de la checklist que se ha realizado encontramos diferentes factores de evaluar con respecto a este tema de la comunicación con los proveedores, que ya les mencioné, la comunicación con los socios, la comunicación con los miembros de la empresa e incluso la comunicación entre los distintos departamentos. Pero notemos que no existen muchos factores a evaluar con respecto a la comunicación con nuestro potencial cliente. Existía un factor y ese era el 7.2 que nos mencionaba si el producto cumple o no con las expectativas del cliente. Y al final notamos que el cliente es una figura principal en la cadena de suministro, porque sus necesidades, sus requerimientos, sus opiniones, su información, obviamente van a afectar a las decisiones que se tome dentro de la empresa, de cualquier empresa. Entonces nos planteamos un caso, una situación hipotética, y es que vamos a suponer que un producto que se fabrica en la empresa Santa Lucía va a tener un problema. Por ejemplo, el empaquetado no es el correcto o incluso otro problema con respecto a la fabricación del producto. Las preguntas que van a surgir aquí a partir de este problema es, ¿cuál es la respuesta que tiene la empresa hacia el cliente con respecto a esta situación? ¿Este problema ocurrió solo en este producto o en otros? ¿Cómo afectaría este problema a la producción y qué cambios dentro de la cadena de suministro esto va a representar? Y es que al final la comunicación en la cadena de suministro es fundamental. Fundamental porque las operaciones logísticas, si tenemos una buena comunicación, se van a realizar de la mejor manera y sin presentar alguna novedad.
Ahora continuando con las conclusiones y recomendaciones. En la lista de chequeo podemos observar que se ha tomado en cuenta evaluar tanto los factores externos como internos que pueden afectar a la cadena de suministro de la empresa Santa Lucía. Si estos factores se evalúan correctamente en la organización, se podrán conocer cuáles afectan al estado de la cadena de suministro. Desde el análisis de esta se conocerá cuáles son los puntos críticos de la empresa y se procederá a dar soluciones. Con estas soluciones o correcciones de la cadena de suministro existe posibilidad de enfrentar de cierta manera a los factores externos de la organización de manera concreta. Santa Lucía podría estar preparada para estos mismos. Factores políticos y sociales no afectan de manera significativa en la cadena de suministro, ya que son casos fortuitos. Y se recomienda usar un software que permita graficar los resultados para mejor visualización de los resultados y sus respectivos análisis. Se recomienda a la empresa tomar muy en cuenta que el factor que pueda causar riesgo en la disrupción de la cadena de suministros y tomar medidas preventivas para que no ocurra un suceso como el explicado. Se recomienda a la empresa tener en cuenta incluso los factores que no son predominantes, tener un plan de solventación y de problemas en casos fortuitos. Aquí podemos ver nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias.